Café Cargado. Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Café Cargado. Hoy día en un horario especial porque queremos todos ver la última oportunidad que tiene nuestra selección de clasificar al Mundial. Así que adelantamos un poquito el horario. Estamos con nuestro barista Manuel. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, ¿y tú, Checho? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Yo a medio morir saltando, ustedes saben que me ausenté un par de semanas producto de una intervención quirúrgica, así que mientras ande lentito, ando bien. Sin lugar a duda, querido amigo, yo no soy ningún profeta, pero que le he apuntado a mis predicciones, le he apuntado. Cuando se empezó a hablar del aborto en 3 causales, yo dije públicamente, ¿por qué no transparentan la conversación? Y la discusión lo hacen directamente para despenalizar el aborto libre. Que eso era lo que pretendían. No, si es solamente 3 causales. No pasó mucho tiempo y ya tenemos despenalizado el aborto libre. Chile se convierte en el país donde maltratar un perro es un delito y asesinar un bebé es un derecho. Curioso, ¿eh? Miren, las leyes andan medio raras ahí. Cuando dije que a los movimientos en contra de las AFP les interesaba mucho más atacar el corazón del modelo económico que su preocupación por las pensiones, hoy tendremos las peores pensiones y la economía en Chile tambalea con una inflación desbordada, una deuda pública histórica, un déficit fiscal irreversible en la próxima década y una pobreza que empieza a crecer en forma galopante. Cuando dije que podíamos llegar a lo que es hoy Venezuela pasando por Argentina y me trataron de campaña del terror, les aviso que ya estamos en la primera estación. Hoy somos Argentina. Mentir o ocultar las verdaderas intenciones, que es lo mismo, en nuestro país se ha convertido en una práctica habitual y no tiene ningún costo, por lo que cualquier autoridad o político se siente con el derecho de mentir descaradamente, ya que parece ser que no tiene ninguna consecuencia. Revisemos algunas mentiras que no han tenido costo alguno para quienes las emiten. Vamos a retirar un 10% de los fondos de pensiones por única vez. Estamos votando, queridos amigos, por el 4.º retiro y ya hay voces que anuncian el 5.º retiro. ¿Para qué mienten? Digan que quieren destruir, pero no lo digan por una vez. Si el gobierno anuncia el IFE universal, no se justifica otro retiro del 10%. Por lo tanto, yo voy a estar en contra de un nuevo retiro. Cuando ven que en la encuesta a la gente quiere otro retiro, porque todos quieren tener su platita en el bolsillo, se dan vuelta carnero en el aire y a pesar del IFE, votan a favor del próximo retiro. Yanna Proboste, que no ha querido venir a conversar a nuestro programa, ha sido invitada reiteradamente, están los comprobantes ahí, dijo, yo jamás he dicho que vamos a nacionalizar los fondos de pensiones. Y resulta que la mentira se descubrió sola porque estaba en su programa de gobierno. Capaz que diga que no había leído su propio programa de gobierno, es lo único que nos falta. Esta otra, mire, no tengo las competencias para ser presidente de la República. ¿Saben quién dijo eso? Gabriel Boric, hoy candidato a la presidencia por el Frente Amplio y el Partido Comunista. También lo hemos invitado a conversar a nuestro programa, pero parece que solo van donde saben que no les van a hacer preguntas que los puedan incomodar. ¿Y qué les parece la última mentira del presidente Piñera? Decirle a todo el país que su familia vendió la minera Dominga en 138 millones a uno de sus mejores amigos y él no lo sabía. ¿Hay alguien aquí en el estudio que le crea? Esa no se la cree ni él. Independientemente que si hay o no delito en esa transacción, porque eso lo debe determinar la justicia, hay un tema ético que no se puede dejar pasar. Un presidente no se puede parar frente a un país y decir una mentira de ese tamaño y no tener ninguna consecuencia. Perdone, presidente, yo lo apoyé a salir presidente a usted, pero yo no estoy para apoyar mentiras públicas. ¿Cómo no va a saber 138 millones de dólares a su mejor amigo? Diga la verdad nomás, la vendieron y punto. Los primeros privilegiados, cambiando de tema, en vacunarse contra el COVID fueron los profesores, porque se suponía que ellos debían ser los primeros en volver a clase. Privilegio, que algunos, todos queríamos la vacuna.
Ellos la tuvieron primero. Pues bien, se negaron sistemáticamente a volver a clases presenciales. Y ahora que el COVID está relativamente controlado y ya no les queda justificación, deciden votarse en huelga. ¿Y saben por qué? Porque no quieren que los malos profesores puedan ser despedidos. No quieren que los malos profesores puedan ser despedidos. O sea, ellos quieren que sus hijos, si hay un profesor mal evaluado, que definitivamente es malo, siga enseñándole a sus hijos. Señores del Colegio de Profesores, son una vergüenza nacional. Con este nivel de degradación moral y valórica, las esperanzas de que Chile vuelva a retomar el camino del desarrollo son muy escasas y solo mediante un milagro podríamos volver a retomar el rumbo perdido. Yo les pido disculpas que un día domingo, a esta hora, cuando son las 7:06, les traiga tanto pesimismo, pero no veo por dónde pueda estar optimista. Veo que en Plaza Italia, Plaza Dignidad o como Cresta quieran llamarla, ya empezaron los desórdenes de nuevo. No le ha bastado con destruir este país. Viene además, querido amigo, la supuesta destitución del presidente de la República. Independientemente que yo estoy enojado por la mentira, una destitución en este minuto, con la inestabilidad que tiene el país, es para darle el tiro de gracia. Bueno, nuestra pregunta tiene que ver con eso, nuestra encuesta de esta semana tiene que ver con eso. ¿Le cree usted al presidente Piñera cuando dice que desconocía la venta de Dominga a la empresa de su mejor amigo? Queremos saber qué es lo que piensa la gente. Ya van 695 votos. Vamos a ver qué va a pasar. No quiero adelantar los resultados. Bueno, ahí están, 17-82. Bien, querido amigo, la última vez que vino a Café Cargado, nuestra próxima invitada nos visitó en su calidad de senadora y de candidata a presidenta, como abanderada de la democracia cristiana. Ahora resulta que viene como una de las presidentas de uno de los poderes del Estado, presidenta del Senado de Chile. Da para pensar en cómo está la dinámica de la política en Chile, ¿eh? Cómo cambian los roles. En su nuevo rol ha estado en medio de una vorágine de información diaria, temas álgidos de los últimos días, como la discusión del cuarto retiro, de los fondos de pensiones y lo que es denominado como el terremoto político, tras conocerse más antecedentes, los Pandora Papers que tienen al presidente Sebastián Piñera a puertas de una acusación constitucional que pretende inhabilitarlo de su cargo. Claro, siempre y cuando el Senado y en la Cámara esté el quórum para conseguirlo. Estoy muy agradecida de nuestra próxima invitada, porque cada vez que la hemos invitado siempre ha estado dispuesta, a pesar de que a veces no pensamos igual, a pesar que a veces la pongo en aprieto con algunos temas, siempre ha estado dispuesta a dar la cara, y ya creo que segunda o tercera vez que está con nosotros, segunda vez, pero que la he tenido en otros programas también, me confundo. Recibimos con mucho cariño y agradecimiento, como digo, por estar nuevamente con nosotros a Jimena Rincón, presidenta del Senado. Perdone, presidenta, pero esto es Café Cargado, no un desfile de moda, le digo al tiro. Está guapísima. Perdone que le diga, pero está regia. Yo no puedo evitar esta modernidad, que uno no le puede tirar un piropo a una mujer regia, yo se lo tengo que tirar. ¿Cómo está, Jimena? Gusto saludar. Bien, muy bien, gracias, sí. La veo bien, la veo protegida también. Siempre. Ya llegó su protector. Te invito a sentarte. Gracias. Bien, gracias por... Este era un día complicado para las invitaciones. Sí, es complicado porque además todos quieren irse a... Fuera de Santiago. ¿Cómo se dice cuando los futbolistas van a jugarse? Irse a concentrar para... A concentrar para el partido. Para el partido de fútbol. Nosotros estamos haciendo la previa aquí del partido para que se entretengan un rato y después se pasen darle energía a nuestro equipo, mentalizarse bien para que les vaya bien, ¿no? Juegan contra Costa Rica, no, Paraguay. Juega contra Paraguay, pero yo no sé, el equipo le está pasando lo mismo que al país, como que el país iba como avión, la generación dorada iba como avión, no nos ganaba nadie. Ahora el país está como
desinflando. Pero hay que ser optimista, Checho, y hay que poner energía positiva. Para eso te invité, Jimena, para que me inyecte optimismo, porque la verdad yo no veo por dónde. Yo creo que los procesos de campaña, los procesos de campaña presidencial, además son una tremenda oportunidad para invitar al país a soñar, a pensar en un país distinto. Yo creo que este ha sido por lejos el peor gobierno que hemos tenido. Pero hay que pensar hacia adelante, porque si nos quedamos pensando hacia atrás no podemos salir de la situación en la que nos encontramos. Y yo tengo esperanza, yo soy probablemente optimista por naturaleza. Y vamos a hacer... Hay que soñar. Hay que soñar, sí. Antes de entrar al juego del sí y el no, que siempre lo hacemos con nuestros invitados, ¿cuál de los candidatos te hace soñar? Hoy día, mi candidata. Mi candidata, porque creo que representa hoy día una alternativa que entre las que hay es lejos la mejor. Y además de hacerme soñar ella, ¿pero me hace te hace soñar o te hace tener pesadilla? No, para nada. No, me hacen tener pesadilla a otros, así que no. Ella. Y además me hace soñar... Si yo te digo, porque la verdad que yo tengo memoria, ella no se portó bien contigo. Cuando tú habías sido elegida democráticamente como candidata de la democracia cristiana, ella no fue una persona leal contigo. Por eso que te digo, si te hace soñar... No, yo creo que uno no le podría echar la culpa a ella. Yo creo que en esto hay otros que tienen que responder y no es el minuto de hoy día de eso, estamos en otra cosa, nos quedan pocas semanas. Es una dama usted, señora. No, soy realista, una dama. soy realista respecto de lo que tenemos que hacer y no nos podemos quedar pegados en eso. Y a ella no le echaría yo la culpa. Yo me tengo que quedar pegado en las emociones, porque esa es la emoción que quedó. ¿Me entiendes? Por eso que te lo pregunto. Sí, pero vamos al juego del siglo. Pero no ella. Ya podremos volver sobre eso, sobre las presidenciales. ¿Crees que renunciar a la posibilidad de ser candidata fue una buena decisión, sí o no? Difícil tu pregunta, pues Checho, no la puedo contestar ni con sí ni con no. Por eso que son sí o no. Vamos a pasar. Voy a ocupar el estilo de otro personaje, porque voy a guardarla para más adelante. Lo vamos a desarrollar más adelante. Lo vamos a dejar como comodines, ¿eh? Pero es la única. ¿Qué te parece? ¿Te parece una buena idea hablar del 100% de retiro de los fondos de pensiones? No. ¿Crees que habrá realmente un cuarto retiro? Si no se hacen... No lo que tú vas a hacer. ¿Crees que habrá o no? Sí. Está el horno pagollo, dices tú. Sí. Ya que no me deja explayarme. Después, sí, vamos a explayarnos. Sí, solamente quería saber tu opinión. ¿Crees que es una buena acción política acusar constitucionalmente al presidente de la República faltándole 5 meses de cargo? ¿Le hará bien al país? Tú sabes que soy eventualmente jurado, así que no puedo responder. No nos dimos cuenta, Cristiana, ¿eh? Se te iba a sacar por ahí. Sabíamos. No nos dimos cuenta de ese detalle, no puede responder. Usted sabe que no puedo. Usted vio mi editorial, ¿lo escuchó? La escuché. Se dio cuenta que estoy molesto con la mentira, pero yo creo que le haría muy mal al país, realmente. No comparto mucho de lo que dijiste y te vi muy molesto. Sí, porque yo creo que no con el presidente, si esto se ha hecho una costumbre. No me refiero a eso. Se ha hecho una costumbre que los políticos mientan carepalo frente al país, en las cámaras de televisión, y no tengan ninguna consecuencia. No, mira, no estoy de acuerdo, no por esta parte y el enojo del presidente. Yo creo que todo el país está enojado con el presidente, enojado. Sino que porque hiciste una serie de afirmaciones en distintos tópicos y temas. Y yo creo que cada uno tiene su perspectiva, pero no quiero entrar al detalle. Creo que cuando dices los políticos mienten, y te voy a decir, es súper injusto, Checho, porque hay muchos políticos que no mentimos. Tratamos de hacerlo. Después te invito a quedarte un ratito después del programa para que me dé una lista de 5 que no hayan mentido, nunca, públicamente. Y yo tengo anotadito todo. O sea, es cierto que generalizar es malo, pero por favor, si el prometer algo que saben que no pueden cumplir también es una mentira. Es otra forma de mentirle a la gente. Cuando yo le prometo a la gente algo que no va a poder, que yo tengo la certeza de que no la voy a poder cumplir, le estoy mintiendo a la gente. Cuando tienes certeza de que no la vas a poder cumplir, sí, tienes razón. Y tú sabes que el populismo está instalado en todos los lados. Derechas e izquierdas, sí, así es. En el mundo. Vamos con la... ¿Tú crees que los retiros de los fondos han influido en el alza del costo de la vida? Yo creo que no son la causa.
y obviamente sí son parte de, pero no son la causa. Y podríamos entrar a conversar sobre los distintos temas que influyen en aquello. Antes de entrar a picar en las respuestas, ¿tú retiraste tu 10%? Lo pasé a la cuenta 2, sí. El único que podía retirar lo pasé cuando se iba a vencer el plazo, lo pasé a la cuenta 2. ¿Cuál fue ese? ¿El 1, el 2? El 1. Y tú sabes, como buen estudioso de economía, que eres más capo que yo soy solo un abogado, en estricto derecho no lo retiré, lo cambié de... ¿Lo cambiaste? ¿A no PB? se liquidó, no, cuenta 2, acuérdate que es la cuenta una cuenta 2 perfecto. especialmente creada al efecto, Perfecto. por la que no te pueden cobrar comisiones, no se liquidan bonos y queda la plata dentro de Perfecto. Debo decir que fue indicación mía. Perdona, cuando tú me dices, la presidenta del Senado, yo sé que, y conozco que tú manejas varios temas, pero cuando tú me dices, no creo que sea la única causa el exceso de liquidez, lo que ha desatado la inflación. ¿Cuál es la otra causa? Hay factores internacionales. Como por ejemplo. Voy a ponerte uno, el costo de los fletes, ya en materias primas, en mercadería, el alza del gas. Tuviste que se va a desarrollar toda una acción en la Fiscalía producto del alza del gas, eso no es producto del retiro de los fondos. Ahí alguien se está portando pésimo y de hecho vamos a presentar un proyecto de ley para regular esa situación. ¿Es un factor? Sí, pero no es el único. ¿El principal? No me atrevería a decir que sea el principal, pero sí creo que es importante. El exceso de dinero se produce cuando el IFE también, cuando el circulante es mayor que la oferta de bienes y servicios. Cuando hay más oferta que poder adquisitivo. Es cierto que... Cuando hay más poder adquisitivo, perdón, que oferta. Es cierto lo que tú dices, por ejemplo, un container que... ¿Hoy día cuánto está costando? Que antes salía a traerlo de China $1.000. ¿Hoy día? 10.000. 12.000, la última cifra. 12.000 la última, bueno, están más actualizadas que yo. Es cierto lo que tú dices, que hay costos... el precio del combustible. Que han aumentado de afuera, por cierto. Y por eso decimos que los factores internacionales también inciden. Y eso es parte de lo que hay que obviamente revisar. Oye, cuando... A mí no me digas, no me mientas, que me digas que te dio lo mismo, que renunciaste feliz para que subiera Yanna Brote. Yo sé que ese fue un golpe duro para ti y para cualquier persona habría sido, porque hiciste campaña, ganaste y no respetaron finalmente el resultado. Pero a la luz del nuevo cargo que tienes, que debe ser un político, ¿a qué puede aspirar como máximo? A ser presidente de la República. A ser presidente de la República o a ser presidente del Senado, ¿no es cierto? Son los dos caminos que donde topan techo. Presidir uno de los poderes del Estado. El presidente... Sin lugar a duda, un tremendo honor, un privilegio, y yo les agradezco a mis pares el estar hoy día ahí, el poder trabajar con ellos y apoyar desde mi rol. ¿Lo sentiste como un premio de consuelo? No, fíjate, porque no sé si tenía consuelo lo que me pasó. Yo sé, pues yo creo que tiene que tener consuelo. No, el consuelo en la familia, por cierto, mis hijos, sí estuvo. Pero espérate, si yo soy presidente de un partido, y hago una elección, una primaria dentro de mi partido para elegir a un candidato, lo elijo, y la primera encuesta que sale el fin de semana aparece otra mujer del mismo partido con un puntaje un poquito más alto, puntaje que duró lo mismo que dura un peón en un canasto, perdona la expresión. Fea la expresión, sí, pero es verdad. Es más bonita. Para hacer llegar la política a todo el mundo que lo entienda. Ocupa otra. ¿Ah? ¿Cuál? Lo mismo que un candy, no sé, pues, pero... Lo que pueda durar un candy. Claro, pero el que usaste es muy feo. Bueno, perdón, retiro lo dicho, perdón. En realidad tengo que cuidar el vocabulario, pero se infló. ¿Sabes lo que pasa, Checho? Porque ella hizo muy bien. Ella tuvo gestos de acercamiento con el gobierno que tenían cortado todos los puentes. Eso le dio un sentido republicano. Subió en la encuesta, pero era eso. Y después... A ver, yo nunca he creído en las encuestas. Y de hecho, si fuera por encuesta, no hubiese sido candidata a senadora. En ninguna de las 2 veces que fui. Ninguna encuesta me daba espacio ni posibilidad. Pero creo que mirarlo como premio de consuelo no es correcto. Y quiero ser súper transparente. Cuando se empezó a instalar que tampoco yo podía ser presidenta del Senado porque algunos no me iban a apoyar, y conversamos con nuestra candidata este tema y me dijo: Jimena, yo te voy a apoyar
y todos se sumaron, eso creo que limpia todo lo que hubo previo a este hecho bochornoso. ¿A ella te ayudó? La Yasna, yo creo que... ¿Ella se la jugó para que te fuera? Se la jugó, entonces, por eso te digo, yo no le echaría nunca la culpa a ella. No por ese entonces ahora te creo. Ahora te creo, porque está compensado, digamos, de alguna forma... Pero no tiene, y no podía ser un premio de consuelo, porque es muy brutal lo que... Olvídate de Jimena Rincón. Y tú lo has descrito muy bien, una persona que recorre el país, que logra ganar una primaria bien ganada, que cuenta con el respaldo de las bases, que llegue... Perdón, esto es alergia. Perdón. No te preocupes. Que lleguen y yo ando con la misma alergia. Y te veten para ser candidata es muy brutal, ¿ya? Entonces, eso no resiste a ningún premio consuelo. Así que nunca lo miré así, para nada. Bueno, ¿cómo ve a propósito de Yasna Proboste? Bueno, por lo menos hay que reconocer, yo esa historia no la conocía, que ella se la había jugado por alinear a su gente para que te apoyaran como presidente del Senado. Una cosa por lo menos compensa la otra. Porque yo me acuerdo que Yasna Proboste trató poco menos que a Fachaín como que era un loco, ofrecerle ser candidata, me acuerdo al principio. Sí, pero esa fue su primera reacción. Sí, dejó son sin piso al presidente. Son reacciones. Yo creo que son reacciones y yo creo que somos todos personas. Y de verdad, esa página da vuelta, estamos pensando en lo que viene para nuestro país. Por eso que yo nunca voy a poder ser político. ¿No? Ustedes dan como una vuelta, tienen una piel especial. Yo creo que uno aprende. ¿Cómo dan vuelta las cosas y se olvidan de todos los cuchillazos por la espalda? No se olvidan. Yo creo que uno aprende, Checho. Nunca olvidas. Yo creo que uno aprende. Uno se vuelve a parar mejor, uno hace cosas después que no hizo. Los gringos hablan de las lecciones aprendidas, ¿no? Y uno tiene que ir superándose y avanzando, pero viendo qué cosas se hicieron mal hacia atrás. Está bien, el director me dice, ¿estuviste a punto? Sí, porque me ofrecieron varias senaturías. Pero no fui. Ya, todavía me mantengo firme. Oye, ¿tú crees que Yasna Proboste es la mejor opción? Hoy día de los que hay, sí. ¿Ah? De los que hay, sí. ¿Sí? A pesar de que ella, dentro de la democracia cristiana, es la más radical de todas. A ver, ella representa... No me pongas esa cara. Yo creo que hay otros más radicales que Yasna. Me vaya a hacer como que se llama... Como que todo lo que estoy diciendo son de cera. Todo el mundo sabe que ella... Perdona, la ex primera dama, ¿ya? Martita Larraechea, dijo, no lo digo yo, lo dijo ella, dijo que Yasna Proboste debería estar en el Partido Comunista. Por una declaración, ya no me acuerdo cuál fue, una declaración en particular, entonces, pero tú hiciste una afirmación. No es que yo diga que ella está en la izquierda de la democracia. Hiciste una afirmación. Yasna Proboste es la más radical de la democracia cristiana. No es la más radical. La línea radical. Hay otros que son más radicales. Puede que hayan un par que son desconocidos. Y Yasna ha demostrado en su carrera que es capaz de construir acuerdos, de sacar adelante proyectos, y eso es lo que al final tenemos que ofrecerle al país, la capacidad de conversar, sentarnos y construir. ¿Tú crees que es buena la propuesta de ella en materia de pensiones? No voy a decir robar porque te va a parecer raro. La de nacionalización. Sí, es que es lo una mismo. Propuesta... Es sinónimo de robo, pero suena más bonito. No. Si a mí me quitan mi fondo, me lo están robando que son míos. Pero le llamamos nacionalizar para que quede. Ya, mira, esa es una propuesta que hizo hace, no sé, año y medio, 2 años atrás. La tenía en su programa. Pero modificada, ojo, no es el mismo proyecto de ley que se presentó hace... No he leído la modificación. Sí, hace casi 2 años atrás. Yo a ella se lo dije, a mí ese proyecto no me gusta, no lo comparto. Yo creo en otra propuesta de seguridad social, la hemos conversado, de hecho no hemos logrado aunar las miradas en torno a una con el Ejecutivo. Y tuviste que llevamos ¿cuánto tiempo? 2 años y medio, 3 años. Un poquito más incluso. Yo diría que, bueno, 3, da lo mismo, pero igual lleva mucho tiempo y no ha sido posible en nuestro país establecer una mirada de la seguridad social. Y la seguridad social, que tiene su vertiente en salud, ¿no es cierto? No vamos a meter en esa discusión. Y pensiones, requiere que entendamos que en todo el mundo tú tienes que tener claridad de lo que pagas, la cotización, y tener claridad de lo que recibes, el beneficio o pensión. Eso hoy día en Chile no es así. Tú tienes claro cuánto aportas, tu 10% de cotización más las comisiones, ¿no es cierto? Pero no tienes claro de cuánto vas a recibir, porque depende de los mercados, depende de la tasa de interés técnico, depende de lo que te ofrezca la compañía de seguro. No vamos a entrar en la discusión, que es muy larga. Y tú necesitas darle certeza al sistema. Creo que el camino de construir un primer pilar solidario, universal, que le dé certeza a todo el mundo, era algo muy importante. El gobierno entró ahora hace
un mes más o menos, una ley corta que está discutiéndose en la Cámara de Diputados, le sacó urgencia porque los diputados empezaron a ponerle otras materias, pero creo que discutir un pilar solidario universal, que la gente sepa, ¿sabe qué? Si usted trabaja, si usted cotiza toda la vida, cuando usted termine de trabajar y pase, ¿no es cierto?, a la pasividad laboral, usted va a tener garantizado por el Estado esto. Es parte de lo que debiéramos definir. Sobre eso debiéramos construir un pilar contributivo, uno voluntario, etc. Y esa arquitectura, hasta el día de hoy, Checho, no hemos sido capaces de construirla. Jimena, ¿sabe por qué no? ¿Por qué? Porque eso es populista. ¿Qué cosa? Decirle a las personas, yo les voy a garantizar a usted, sin acto seguido, decirle de dónde vas a sacar la plata para garantizar. Diciendo, no, pues. Es que lo que pasa ¿Hoy día qué tienes? Hoy día tenemos un ahorro mínimo de la gente, porque ha sido mínimo, antes era un 20%, hoy día un 10%, con una rentabilidad máxima. O sea, toda la crítica a la AFP, molla, porque la AFP son los únicos en el sistema que lo han hecho bien. ¿Cuánto financia el ahorro? Porque el sistema tiene que ver con el ahorro, con las pensiones. Las pensiones son malas, te doy ese punto. Tú dijiste que te cargan las mentiras, ¿sí o no? Sí. ¿Qué se le dijo a la gente en los 80 respecto de cambiarse a una AFP? Se le dijo que se iban a quedar con 10%. Que iban a bajar su cotización a veces era más de 20%. Pero se les dijo que se iban a quedar. El mayor atractivo fue, usted va a recibir un 10% más de sueldo en su bolsillo. Y va que en vez de descontarle un 20, le van a descontar un 10. Y va a tener una pensión cercana al 70% de su sueldo. El primer titular del diario de la época, yo era harto chica, pero uno lo puede buscar. No había nacido, así que no. Que tú eres un bebé. Cuéntamelo porque no me... Ya, tú eres un bebé, yo soy más grande. El primer titular que hay, se puede googlear, gracias a Dios, hoy día tú encuentras esas cosas, era que ibas a recibir el 100% de tu última renta. Luego lo bajaron al 70%. Eso nunca fue así. No, pues. Nunca se cumplió. Gran mentira del sistema. ¿Pero qué fue lo que falló? ¿Falló la AFP? No, falló el sistema. Falló el regulador. Falló el regulador. Fallaron los políticos. Falló el regulador. La AFP fallaron también en no avisar que no se estaba cumpliendo el objetivo. Y las AFP se quedaron calladas, sí, efectivamente. Perdón, y las compañías de seguro se compraron las AFP. De las 7 AFPs que tenemos hoy día en Chile, 5 son de compañía de seguro. 5. Ya, pero... Y el regulador ha hecho todo lo posible para que la gente termine con una renta vitalicia. En vez de una buena pensión. ¿Estás de acuerdo conmigo que en el rol de administrar y rentabilizar las plata, así, o sea, yo te digo, cualquier inversionista en el mundo, si le hubieran dicho, pásame tus plata y yo te las rentabilizo durante 20 años al 8%, por favor. O sea, estamos totalmente de acuerdo. Entonces, es el punto. Porque la gente decía, no, si su plata no está, se la robaron. Los retiros, los 10% han demostrado que está ahí la plata. O sea, administraron, están las plata. La rentabilizaron, muchos se han sorprendido. Oye, yo puse 20 millones de pesos de ahorro y tengo 78. ¿Y qué es lo que es lo otro? Rentabilidad. Y el problema es que cuando te calculan... Si vamos a criticar a la AFP, critiquémosla por ser parte de un sistema que no dio el resultado, pero no que ellas se han robado la plata o que no han cumplido su misión. Yo no podría decir que se robaron la plata. Yo lo que sí puedo decir es que el sistema ha operado para tener mucha plata en los mercados financieros y no entregar buenas pensiones. Sí, que haya mucha plata en los mercados financieros no es malo. Pero el sistema... Gracias a eso, Daniel Jadwe se pudo comprar 3 departamentos, que no sabía que estaba pagando una tasa de interés baja. Perdón, no sabía ¿para qué era el sistema? ¿Ah? ¿Para qué era el sistema? Para tener pensiones. El sistema es brillante, ¿sí, no? Desde el punto de vista... Sin ese sistema no habríamos tenido el desarrollo que tuvo Chile. Checho, está bien. Ese ha sido el corazón del modelo económico. Pero ¿a costa de quién? Yo no digo que no esté bien que las platas se inviertan en el mercado financiero. Lo que digo es que hay que hacer que la revisión de las regulaciones del regulador vayan en beneficio del ahorrante. Bueno, y eso es lo que hay que cambiar. Vamos a dar un teaser y volvemos. Empresa ligada a mi familia, al igual que muchas otras personas y empresas chilenas, tuvo una participación indirecta en Minera de Muinga, la cual fue vendida hace ya más de 10 años. Los antecedentes de esta venta, incluyendo su precio, forma de pago y condiciones, fueron conocidas por la Fiscalía, por el Tribunal de Garantía y por la Corte de Apelaciones. Estas y otras injustas acusaciones
son muy dolorosas, no solo para mi persona, sino que muy especialmente para mi familia y para todos los que participamos de este gobierno. Finalmente quiero compartir con todos mis compatriotas que como presidente de Chile he tenido un solo objetivo: ser un buen presidente, al servicio de todas las chilenas y chilenos, y muy especialmente, y es la causa por la cual estoy en el servicio público, un presidente al servicio de los que más lo necesitan. Muchas gracias. Antes de ir a la pausa, te voy a dejar plantear una pregunta. No me la conteste. La pregunta es la misma que le estamos haciendo a nuestros telespectadores en nuestra encuesta. ¿Le cree realmente al presidente que no tenía idea del precio, ni las condiciones, ni de la venta de Dominga? No me conteste, ni se ría tampoco, para que no anticipe la respuesta. Vamos a hacer nuestro primer corte y ya regresamos. Bueno, le habíamos dejado presentada una pregunta a nuestra invitada y la pregunta era si le creía al presidente que no estaba enterado de esta transacción. Me dijo en comerciales que no me podía contestar esa pregunta y la entiendo perfectamente, no porque no la quiera contestar o porque no tenga una opinión, sino porque ella no puede ser juez y parte. O sea... No, soy jurado. Es jurado. Eventualmente... Entonces no puede emitir antes una opinión, pero me imagino que tendrás tu antecedente. Ahora, no sé qué podemos hablar de eso. No sé si se podrá hablar de la conveniencia para el país de que esta acusación constitucional prospere. Porque, a ver, la acusación constitucional es una herramienta que tienen para cosas realmente importantes. Ya van 7 acusaciones constitucionales a miembros de este gobierno. Se ha transformado en prácticamente una herramienta electoral. Ha perdido el espíritu de esta herramienta, que es necesaria que esté contemplada. ¿No te parece a ti que ya ha sido muy golpeado el país para, además, que venga esta acusación constitucional? Mira, no quiero meterme en esta acusación, Checho, por las razones que te expliqué. Eventualmente, de aprobarse la acusación en la Cámara de Diputados, el Senado es jurado. Si nosotros adelantamos opinión, podemos ser recusados. Y yo creo que te pido que me respetes eso. Respecto de las acusaciones en general, las acusaciones son instrumentos que existen en nuestra legislación. Se han ocupado desde el gobierno de la presidenta Bachelet I en adelante. Bachelet I, bueno, de hecho, I, la candidata a Proboste fue acusada constitucionalmente. Y creo que de manera súper injusta. Yo no era parte del gobierno, la acompañé desde lejos en ese minuto. Y dicho aquello, creo que como instrumento tiene que ser muy bien usado. Los antecedentes tienen que revisarse. Cuando es grave, cuando es un ministro de Estado el acusado, más grave aún es cuando el posible acusado es un presidente o presidenta de la República. Y por lo tanto uno tiene que ser muy cuidadoso e investigar los hechos. Y respecto de los temas que al final llevan a donde estamos, bueno, está, ¿no es cierto?, lo de Panama Papers, hay que averiguar, investigar, leer. Está el tema de Dominga. El tema de Dominga en sí mismo es un tema. O sea, aquí hay una resolución de un Consejo de Ministros en el gobierno de la presidenta Bachelet que no se ejecutó y que durante todo este gobierno no se ha ejecutado. Y yo creo que sería tremendamente importante que el presidente convoque al Consejo de Ministros, que se levanten las cartografías de la higuera y que se firme el decreto que delimite el área protegida. Y yo creo que eso debiera hacerse. ¿Y eso sería la sepultura del proyecto Dominga? Eso sería... ¿O tendría que ser por otro lado? Lo que pasa es que hoy día llama la atención, ¿no? Cuando uno mira el tema y mira que CAP tiene o está mucho más cerca del sector y nadie dice nada, y aquí en Dominga se levanta. Entonces yo creo que eso hay que resolverlo de una buena vez, porque a lo mejor hay que tener, ¿no es cierto?, el puerto en un lugar para que todos los proyectos
ocupen esa infraestructura y que se conserve el patrimonio, que es un patrimonio no solo nuestro, sino que de la humanidad. Pero el presidente tiene que resolver, y yo creo que de verdad no entiendo que pase el tiempo y tengamos una situación sin protección, porque eso al final es lo que ocurre. Hay un área que no tiene protección. Te quiero aprovechar, porque los minutos en televisión pasan volando. Te quiero llevar a otro tema que no lo tenía en pauta, pero que también ha sido para mí una cosa como... me ha atragantado. Yo sé que están enojados ustedes, nuestra próxima invitada, porque digo que los políticos mienten y los meten a todos en las mismas... Tiene una gran invitada usted. Tiene una gran vamos invitada a tener una buena invitada en la segunda parte. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Qué te ha parecido el actuar de la justicia en el caso de 4 exdirectores de Carabineros? Yo soy un defensor permanente de Carabineros, pero yo no estoy dispuesto a defender a delincuentes. Y para mí, la persona que traiciona la fe pública merece el peor de los castigos. En el caso de la subsecretaria de Carabineros, también la ex ministra, ¿cómo se llama? Blanco. ¿Cuál es el nombre de ella? Javiera Blanco. Javiera Blanco. ¿Cómo es posible que les den firma y arraigo? ¿Qué señal le estamos mandando a la gente? Si usted es una personalidad y llega a los altos rangos, puede robar y le vamos a poner que no pueda salir del país y que quiere firmar. Esto es lo mismo que las clases de ética. Yo lo estoy diciendo para, en general, creo que el país está cabreado de que una élite tenga privilegios en todo sentido, incluso judiciales, que no lo tiene una persona común y corriente. O sea, recordemos que en Chile murió un joven en una cárcel que estaba preso por vender un CD pirata. Un CD pirata. Cuando yo hice mi práctica, Checho, yo soy abogado, me tocaba en la Corporación de Asistencia Judicial en Santiago revisar, yo estaba embarazada, todavía me acuerdo, y me tocaba revisar muchos escritos. Y la mayoría de los escritos y de las causas en materia de drogas tenían que ver por 3 papelillos, 2 papelillos, jóvenes muy sencillos que estaban en la cárcel durante mucho tiempo y no tenían quien los defendiera. Y en este caso en particular. Y lo digo a raíz de lo que tú dices. Obviamente se genera una situación de indignación, de rabia, de frustración, ver que algunos tienen un trato privilegiado y otros están presos. Y que además sus procesos no avanzan. ¿Y ustedes como legisladores no tienen algo que yo presenté, en esa fonda? Sí, yo presenté un proyecto... Perdona si no te gustó el término, porque está ahí... Delante me retaste. No, porque... el canasto, a ver, sí, lo que pasa es que ese fue de mal gusto completamente. Sí. Y si no te digo, lo normalizamos y lo ocupamos y creo que uno tiene que ser cuidadoso en eso. No lo voy a ocupar más. Es segunda vez que lo ocupo, no lo voy a ocupar más. Dicho aquello, yo presentamos un proyecto de ley con varios colegas, el senador Buenchumilla, entre otros, para revisar todo el tema de prisión preventiva. Hoy día se ha hecho un uso y abuso de la prisión preventiva. Lamentablemente los que pagan las consecuencias son los más sencillos. En el caso de los que tienen dinero o influencias, la verdad es que tienen un abogado y el sistema les es más, entre comillas, amigable. Y yo creo que aquí la justicia no solo tiene que ser ciega, sino que tiene que ser eficiente y rápida. Y ese es un tema que obviamente... tenemos que legislar y avanzar. Tú que eres abogado, en el caso de los directores de Carabineros que usaron fondos, en el caso de Javiera Blanco, yo creo que en ¿tú todos crees los casos, que eso debe terminar en la cárcel? No conozco el detalle del caso, prometo meterme, no he tenido un segundo para meterme en el detalle, pero ese caso, el tema, todos los casos en que tú ocupaste una frase que creo que es la más pertinente, que se afecta a la fe pública, tienen que investigarse. Y es lo mismo en el caso del presidente de la República. Todos los casos en que la fe pública del país, y en ese caso en Chile y fuera de Chile, se afecta, tienen que investigarse porque nos hace mal. Nos hace mal para la convivencia social, nos hace mal, y tú lo sabes, en lo económico, nos hace mal. Y tenemos que en eso tener una sola línea clara y categórica, porque ese es el mensaje que hay que mandar a la ciudadanía. Bueno, lo otro que estamos viviendo en nuestro país, esta convención que cada día se parece más a una asamblea constituyente, porque están pasando a llevar todas las normas que dieron origen a esta constitución, y de ello queremos hablar todas las semanas con algún constituyente. Hemos tenido gente de derecha, gente de izquierda. Hoy día tenemos a
uno de los 37, creo que son, que defienden la idea más bien de la libertad, y un constituyente que se ha destacado. Estamos con Martín Arrau, a quien le agradecemos la gentileza de estar con nosotros en el día de hoy. ¿Cómo estás, Martín? Gusto saludarte. Igualmente, Checho, muchas gracias por la invitación y bueno, un agrado estar con ustedes acá. Muy bien. Estamos con Jimena, no sé si nos ves, pero estamos con Jimena Rincón también para que la salude. Hola. Jimena, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. Un abrazo. Oye, Martín, cuéntanos un poquito, esta semana se despachó el reglamento, por cierto, hemos escuchado voces de tu sector de que efectivamente no lo han pescado para nada, que lo han pasado a llevar, que prácticamente no han escuchado sus opiniones y de hecho se aprobó una cosa que la verdad que no es otra cosa que un bypass a los 2/3, que son los plebiscitos dirimentes famosos que lograron meter. Cuéntanos un poquito qué está pasando. ¿Cuál es tu sensación dentro de la... Mira, muy en resumen, ya cumplimos 3 meses de convención y terminamos justo los reglamentos, con señales, bueno, bien anecdóticas algunas del tema de Rojas Va, de la tía Pikachu, qué sé yo, pero en lo serio, con una tramitación bien poco dialogante, donde no se podía argumentar, se votaron más de 1000 indicaciones a matacaballo, y se aprueban cosas, desde nuestro punto de vista, francamente, que bypassean las normas constitucionales, como los plebiscitos dirimentes, como que se votan por mayoría simple cosas que deberían ser por 2/3, en fin, dando malas luces de lo que viene. Yo tengo esperanza, igual que cuando entremos en los temas de fondo, que debería ser en un par de semanas más, sí haya más seriedad y esto se parezca menos a una asamblea, a un consejo curso y más a una convención. Y por eso hay que darle el beneficio de la duda, pero falta poco, falta un par de semanas para ver si de verdad mejoramos las formas y damos más legitimidad a este proceso que ha tenido tremendos problemas de legitimidad, de dialogar y de trabajar en serio. Pero... Te quiero hacer una pregunta para que lo entendamos todo, porque todas estas cosas de ley, igual cuando los analistas empiezan a hablar de economía, la gente no entiende mucho de números. ¿Qué significa en la práctica? A ver, supongamos que vamos a ver un punto que va a ser un punto fuerte, la independencia del Banco Central. Vamos a ver si la norma queda, el Banco Central totalmente independiente, no se logran los 2/3. Entonces se logran los 3/5, ¿no es cierto?, para que no sea independiente. Que la izquierda vota toda, que el Banco Central no sea independiente, de tal modo de poder emitir billetes cuando quieran y generar las inflaciones que conocemos. Eso se lleva a un plebiscito y ahí votaría la gente y si el plebiscito... Perdón. Primero tiene que pasar por la señora aquí presente. Pero yo hay un punto. Sí, tiene que pasar por... Primero felicitar a los constituyentes porque terminaron por fin su reglamento y yo creo que es bueno decirlo, Checho. Piensa tú que en la constituyente están toda la diversidad de nuestro país. Está 50 y 50 hombres y mujeres, está nuestro pueblo originario, están todos los pensamientos. Yo creo que el que hayan logrado sacar adelante el reglamento merece nuestro reconocimiento. Y yo creo que hay que decirlo, porque de repente nos quedamos en las noticias malas y no en las buenas. A mí me llegó ya el reglamento, hoy día me lo mandaron y me dijeron, tenemos reglamento. Segundo, respecto de este tema de los plebiscitos dirimentes, y me corrige Martín, pero yo entiendo que lo que se aprobó es que en aquellas materias que no logran los 2/3, que es el mandato que tienen los constituyentes, tendrían que llevarlo a un plebiscito dirimente. Pero para poder hacer aquello requieren una reforma constitucional. Cambiar la Constitución. Y yo quiero ser clara en esto. Yo creo que la virtud de los 2/3, que a algunos no les gusta, es que los obliga a dialogar, los obliga a conversar, los obliga a ponerse de acuerdo. Pero encontraron este país. Pero no lo tienen. No, es que no lo tienen, pues, Checho, porque requieren... ¿Crees que no pasa en el Congreso? Yo lo veo difícil, porque el mandato a la constituyente es ponerse de acuerdo. Y ¿sabes por qué no me gustan? Porque no es que yo no me gusten los plebiscitos. Bienvenidos sean los plebiscitos. Hay países como Suiza que hacen regularmente plebiscitos y consultan regularmente distintas materias. Pero no estamos hablando de eso.
Aquí estamos hablando de una carta fundamental que tiene un conjunto de normas, de textos. Y yo voy a pescar uno, X, y donde no hay acuerdo, y le voy a decir a la ciudadanía, ¿sabe qué resuelve usted? Y la ciudadanía no tiene el conjunto del texto, tiene un pedacito. ¿Por qué va a tener que resolver sobre un pedacito? No, si estamos de acuerdo. Entonces, yo creo que eso es lo importante. Sí, démosle la oportunidad a Martín que nos cuente un poquito el clima que se ha vivido al interior con todas estas cosas. No, mira, primero que nada me alegro harto que Jimena esté comprometida a estar en contra de estos plebiscitos dirimentes, así que... No, yo no estoy en contra de los plebiscitos dirimentes, estoy en contra de que esto no sean capaces de construirlo completo, porque los plebiscitos por parte no caminan al texto constitucional. Sí, lo que pasa es que es buena la pregunta que te hace, sí, o la felicitación que te hace Martín, porque va a depender del Parlamento si están dispuestos, Checho, como yo le tengo a aprobar una cosa como esta. Sí, como yo le tengo miedo a los titulares, ya, porque después salen cosas que uno no ha dicho, es como una entrevista que di, que más o menos yo tengo la mejor de las relaciones con los constituyentes, de hecho como Senado le hemos puesto las salas, firmamos un convenio, de verdad, muy buena relación. Entonces lo que digo es que a mí me encantan los plebiscitos dirimentes, sí, pero en este contexto donde tienen un mandato del texto completo, creo que no corresponden, para precisar. No, a eso me refería, que es una buena noticia escuchar eso, porque efectivamente, como dice Jimena, los 2 tercios son muy positivos, no solamente por lo que ella dice, que fuerza llegar a acuerdos. ¿Y por qué es importante eso? Porque si esos acuerdos son amplios, más allá de un 50%, 2 tercios en este caso, son acuerdos, como digo, son amplios, pero eso da estabilidad a la norma. Y aquí estamos hablando, como decía Jimena, de una norma constitucional. Aquí no estamos decidiendo si poner un lomo de toro que puede ser una consulta vecinal. Acá estamos decidiendo de normas que tienen que dar estabilidad al país, tienen que ser normas que defendan a las minorías, y por eso tienen que ser normas de estos quórum que no es un invento chileno, se usan en la mayoría de las partes del mundo. Entonces, esto de, como tú dices, Checho, de inventar normas para rodear los 2 tercios y las normas que nos dio la Constitución en nuestro mandato, es gravísimo, porque muestra una actitud de que nos importa poco lo que está escrito. Entonces, mire, esto está escrito, es mi regla del juego, pero igual le quiero sacar la vuelta por este lado y tiramos la pelota al córner al Parlamento, que tiene que definirlo, y por eso me alegra que Jimena está bien. No sé, tiene que ver el tema, pero tiene una actitud bien clara. Martín, quiero sacarte provecho en este ratito que vamos a estar juntos. Lo mejor y lo peor de la semana de la constituyente, a tu juicio. Bueno, lo peor sin duda es la aprobación de estos plebiscitos dirimentes, y también un par de cosas que yo encuentro muy malas, que se crean mecanismos de participación con nombre y apellido. No somos todos los chilenos iguales, sino que hay un proceso específico para pueblo originario, un proceso específico para la etnia afrodescendiente, un proceso específico para la gente que está presa, en fin. Yo soy partidario de que seamos todos iguales ante estos procesos, y lo positivo es haber terminado, como se dice acá, estos benditos reglamentos que nos tomó 1/3 de la convención para poder ponernos a trabajar en los temas que la gente quiere escuchar, que es empleo, seguridad, sistema político, cosas de ese estilo. Oye, ¿ha mejorado un poquito el ambiente para ustedes, digamos, que son tremenda minoría? Porque la verdad, hay que decirlo, la elección de constituyente fue un fracaso para la centro-derecha y para el centro también. Creo que hay un solo... Dos de la democracia. Uno y el otro que no es del partido. Bueno, pero lo elegimos en mi región. Bueno, pero en general, al centro y a la centro-derecha... Y le fue muy mal, digámoslo, son 37, no tienen ni 39 para poder ir a la Corte Suprema. ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo crees que ahora que ya se entra a las normas, cómo crees que se va a poder enfrentar esto? ¿Y tiene esperanza que pueda salir realmente algo bueno de ahí? Sí, mira, tú me preguntabas por el ambiente, bien, nos hemos ido acostumbrando a esto. Estuvo muy tenso esta semana con este tema de estas normas muy negativas que se aprobaron. Ciertamente cuando ya nos dividimos y nos vamos a las comisiones, como pasó al comienzo, se mejora el ambiente, se puede entrar un poco más en contenido, se puede hacer un poco más un trabajo intelectual, que es lo que requiere una constitución, pero sin duda, acuérdate que hace 2 semanas se dio una muestra que es muy, muy peligrosa, que es cuando con un artículo, con una indicación, se reemplaza todo el reglamento de participación indígena entero. Un reglamento entero con una sola indicación, imponiendo una mayoría. Entonces, a mí el susto que me da es que hagamos todo este trabajo quizás de buen nivel en las comisiones, con las diferencias legítimas,
y a último minuto se diga, oiga, ¿sabe qué? Vamos a imponer una mayoría y esta es la Constitución. Entonces se han dado señales que son complejas, que yo tengo la esperanza de que no se vuelvan a repetir, pero el ambiente es poco institucional, es de poco respeto a las normas, y eso es lo que nos preocupa en estos 6 meses que quedan de trabajo, ¿no? Oye, Martín, la última pregunta que te quiero hacer, que no tiene que ver mucho con el contenido, sino que en buscarle una explicación. La tía Pikachu, que salió de la lista del pueblo, de juntarse ahí en Plaza Italia, ¿no es cierto?, en la Plaza Dignidad, o como, da lo mismo el nombre que le pongamos, ya nadie sabe cómo se llama, fue atacada fuertemente por la misma gente que ella se juntaba permanentemente. ¿Cómo explicas tú este ataque que sufrió ella? La gente de la calle no se está sintiendo interpretada por la lista del pueblo. ¿Por qué atacada de esta forma? ¿Tienes alguna explicación tú? Totalmente. Yo encuentro muy ingenua a las personas que creen que pueden tener algún control sobre la violencia, sobre el anarquismo. O sea, claramente hay un problema de violencia y hay personas que tratan de apoderarse de estas banderas de lucha que validan la violencia como un instrumento político, y eso claramente nunca hay que validarlo, y ella es víctima de eso mismo. Y aquí un mensaje: eso es lo preocupante cuando tenemos elecciones que vota un 40% de las personas. Hay que entender que todas estas manifestaciones violentas deben ser rechazadas, y la manera institucional de hacerlo es yendo a votar, y ahí el llamado es a las personas a participar, a ese 60% que se queda en la casa. Si es que ellos rechazan la violencia en cualquiera de sus formas, tienen que participar y elegir a las personas más cuerdas, sensatas, y que vayan a trabajar por el bien común, y no a las personas que validan la violencia, porque al final lo único que generamos es incertidumbre y bueno, pobreza y subdesarrollo. Oye, Martín, junto con agradecerte tu presencia en Café Cargado, seguramente vamos a estar nuevamente contigo más adelante, porque todas las semanas tenemos esta sección para ir viendo cómo va la constituyente. Lamentar informar que murió la mujer herida durante las manifestaciones en el centro de Santiago. Habría sido tal vez aparentemente alcanzada por fuegos artificiales. Ella era una abogada, aparentemente de la lista del pueblo, y bueno, esto confirma lo que venimos diciendo hace mucho rato. Podemos pensar distintos, podemos debatir, podemos hacer todo lo que queramos, pero tenemos que erradicar con fuerza la violencia del gran debate que se viene. Estamos viendo qué país queremos para los próximos 30 años y nos va a costar ponernos de acuerdo, pero la violencia no puede ser un camino para ponerse de acuerdo, porque se pierden vidas humanas. Venga de donde venga, hay que condenar este tipo de agresiones. Muchas gracias, Martín. Fuerza, son minorías, a defender con fuerza las ideas de ustedes ahí, para que no se imponga un sector mayoritariamente sobre otro, porque si no va a tener la misma ilegitimidad de origen que se le acusaba a la Constitución del 80. ¿Ah? Sí. No, muchas gracias a ti, Checho. Agradecerle a Jimena, que realmente se notó un cambio de mano del Senado. Hoy día tenemos más espacio ahí en el ex Congreso, así que muchas gracias, señora presidenta, por sus gestiones. Así que nos estamos viendo. Muchas gracias. Muy bien. Ahí estaba Martín Agrao, constituyente. Vamos a pasar con Jimena ahora. A usted que no le gusta que la pongan aprieto, a una sección que no la pongo en aprieto, aquí se puede explayar. Yo le voy a mostrar una carita y usted me dice si aprueba o rechazo. Ya que estamos hablando de la constituyente, aprueba o rechazo, y me argumenta por qué. Vamos con el primer nombre. Señor director, póngamelo en pantalla. Don Gabriel Boric, ¿aprueba o rechaza? Rechazo, porque mi candidata es Proboste. Ya, pero argumentame más. ¿Puedo argumentar? Sí, claro. ¿Crees tú que él puede? No, espérate. Yo le tengo mucho cariño a Gabriel, así que no sabía que tenía el espacio de explayarme. Yo le tengo un gran cariño a Gabriel. Mi candidata es Yasna, así que obviamente no votaría por él, y vamos a hacer todo lo posible. Por el cariño, ¿crees que tú crees que él tiene las condiciones para presidir el país por su juventud, por su inexperiencia? Se le dice que no ha trabajado en ninguna parte, que llegó del colegio, o sea, del colegio de la universidad, que no se recibió al Parlamento. ¿Puede una persona administrar la empresa más grande que es un país? Mira, cuando vemos que Sebastián Piñera, que tiene doctorado en Harvard, tiene el país donde lo tiene, no significa ninguna credencial. Buen argumento, sí, pero oye, y en una segunda vuelta
entre Gabriel Boric y Sichel, por ejemplo? ¿Tú votarías? Vamos a trabajar para que Jasna esté en la segunda vuelta. Ya, pero juégatela. Oiga, pero si yo... ¿No te gustan los titulares? Para mí son necesarios. Está bien, muy son bien. Son mi alimento para mantener el programa vivo. Oye, pero esa es la gracia de ser la entrevistada. Yo respondo lo que creo. Ya, no, pero, y la verdad, mira, es como cuando me preguntaban, si usted no pasa la segunda vuelta, ¿votaría por Tatá? Yo voy a trabajar para estar en la segunda vuelta. Ya, tú vas a trabajar por Jasna Proboste. Pero la pregunta es la siguiente. El origen de Sichel es la democracia cristiana, ¿cierto? El origen de Boric no se conoce, pero ¿sabes lo que me pasa, más bien Checho? socio del Partido Comunista. No. Mi pregunta es, ¿con quién te sientes más Está cómodo? todo tan líquido hoy día, está todo tan líquido hoy día que la verdad es que el escenario que tú pones, la verdad es que probablemente, o puede ser que no esté. Y yo voy a trabajar para que Jasna sea la que pase a segunda vuelta. Ya. Y si no ocurriera aquello, bueno, conversaremos y veremos qué hacemos. Ya. ¿Qué te pareció la amenaza de Daniel Jadwe a Boric, en el sentido de que si se mueve un ápice del programa... Nunca he creído en las amenazas. Y yo creo en el diálogo. Yo creo que conversando construimos y avanzamos. Vamos con la otra cara. José Antonio Kast. ¿Apruebas o rechazas? No me gusta, derechamente. ¿Lo rechazas? Lo rechazo. ¿Por qué? Me provoca rechazo él porque tiene un pensamiento no solo extremadamente conservador, sino que muy alejado de lo que queremos construir, que es conversar, dialogar, recoger las miradas de un país que tiene ¿No se puede conversar con José Antonio Kast? José Antonio es un gran polemista y creo que lo ha hecho bien y ha ido de menos a más, sin lugar a duda, pero no es mi candidato. ¿Y en qué lo encuentras conservador? Uy, en todos los temas de libertades personales, en matrimonio igualitario, todas esas cosas. Él es... A ver, yo quiero decirte que yo estoy en favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Sí. No, creo que uno no tiene por qué meterse. No, tú sí, pero para él dice, para mí, el matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Por qué vamos a ser intolerantes nosotros no pensar que hay mucha gente que piensa que el matrimonio entre un hombre y una mujer? Nadie va a obligar a... Yo creo y él dice, si hay una ley de matrimonio igualitario, yo lo voy a respetar. ¿Eso es ser conservador? ¿Decir la verdad, lo que se piensa? No, yo creo que él tiene posiciones muy extremas. Esa es natural. No, probablemente esa no, pero tú me dices, ¿por qué no te gusta? Bueno, eso no me gusta. Creo que tiene creo que los extremismos y los populismos de los dos lados Perdona que te no presione, son... pero es que justamente se ha hecho una caricatura con respecto a los temas valóricos de Kast. Entonces yo quiero explicarme por qué se ha hecho esa caricatura. Porque tú me estás diciendo, lo del matrimonio, bueno, no, en realidad tienes razón. No. ¿Qué más? Quizás que en el aborto, yo tampoco estoy en favor del aborto libre. Hay mucha gente que piensa que el aborto es un asesinato. Bien, no son entre ellos y yo. Y por eso me van a... No son solo los temas valóricos. Es también la forma de enfrentar la vida, de enfrentar la política. Él es una persona tremendamente autoritaria, dura. No, si tú me preguntas, ¿lo aprueba o rechaza? A mí no me gusta. No es una persona que me represente. Artés tampoco me representa. Para que me entiendas, no es con un lado, no. Los extremos no me gustan, no van conmigo. Pero ¿sabes qué? En el caso de Artés y José Antonio Kast tienen algo en común. Yo le creo a los dos. ¿Sí? Yo le creo a los dos. No comparto, en el caso de Artés no comparto nada, pero le creo. Porque tú sabes lo que está pensando. Él es marxista, leninista desde lo antiguo y quiere un país como ese. Y te lo dice. Y tú sabes lo que está pensando. José Antonio dice, yo voy a poner mano dura aquí, voy a poner aquí, voy a hacer esto. Y tú sabes lo que está pensando. Y al medio empieza la dispersión, pues. El Boric que yo estoy en favor, estoy en contra del cuarto retiro, ahora estoy a favor. No me deja convencer. No te quiero convencer, te quiero decir que la gente honesta que habla con su verdad está bien, es bueno también. Pero no por eso te va a gustar su verdad o su posición. Te estoy pidiendo que me digas que te gusta. Te respeto tú. Qué bueno. Vamos con el último, porque se nos acabó el tiempo. Vamos con el último cara. Sebastián Sichel. ¿Apruebas o rechazas? Rechazo. A pesar de que... ¿Sabes qué? Yo creo que... De que viene de tu mundo, del mundo de la democracia. Sí, yo lo apoyé de hecho en su campaña de diputado cuando era Sebastián Iglesias en aquella época.
y lo acompañé y lo ayudé. Pero no es mi candidato, entonces yo creo que para la ciudadanía es súper importante saber cuál es tu candidato. No, pero yo no te estoy preguntando por quién va a votar. Te estoy preguntando como persona. ¿A Sebastián? No, a Sebastián. Como persona, sí, que su pensamiento todo lo aprueba. No, Sebastián, yo le tengo cariño a Sebastián. Trabajamos juntos en el pasado. Creo que probablemente el problema de Sebastián es no tener más decisión en la forma de expresarse. Por ejemplo, con esta demora innecesaria cuando le preguntaron si había retirado o no había retirado el 10%. Si lo mejor en la vida es ir de frente, como dices tú. Obvio. ¿Para qué demorarse? ¿Fue un error comunicacional la demora? Y yo creo que al final él ha ido sumando demasiados errores. No es una mala persona, pero ha ido sumando demasiados errores que no le ayudan. Oye, ¿usted de repente tiene dolores musculares o no? Sí. ¿Sí? Sí, muchas veces. A veces, ya. Bueno, yo le voy a hacer un regalito aquí de A3D Chile. Yo lo tengo en mi mano y quiero comentarte, ¿no? ¿Y se puede ver o no? ¿Ah? ¿Se puede ver? Sí, sí. Pero son cafecitos. Ah, qué rico, el café. Que se lleva a su casa. Y acá yo quiero decirle lo siguiente. Mira, siente el cuello, hombros o espalda con tensión muscular al realizar deporte, queda con alguna molestia en pierna, espalda o brazo, presentamos Cannabis Cream, fórmula única con árnica, cafeína y aceite de cannabis. ¿Perdón? Aceite de cannabis, ingrediente orgánico que gracias a su propiedad antiinflamatoria y analgésica ayudan a aliviar malestares en músculos y articulaciones de manera natural y totalmente segura. Cannabis Cream, activa, alivia y relaja. Mi querida presidenta, ha sido un placer. Muchas gracias. ¿Perdón? ¿Seguimos? Ah, ya. Mi suegra te hubiese agradecido mucho este regalo. Sí. Sí. Supe que perdiste a tu suegra hace muy poquitos días. No había saludado a tu pareja, gran amigo. Me enteré también mientras estuve en la clínica, me enteré de la partida, así que siempre se va a echar de menos a esas grandes mujeres. Así que me muchas gracias a su salud. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes también. Sigan contestando la encuesta. Que nos vaya bien en el partido de fútbol. Sí, que nos vaya bien en el partido de fútbol, pero nosotros vamos a una pausa y regresamos con una interesante invitada. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Café Cargado. ¿Cómo irá la encuesta que le preguntamos a ustedes? A ver, señor director, ¿le cree al presidente Piñera cuando dijo que desconocía la venta de Dominga a la empresa de su mejor amigo? Llevamos casi 1000 votos ya, 938 votos, 83% no le cree, 18% o 16% sí le cree. Bueno, está bien. Vamos a decir, lo importante es que le crean los parlamentarios que van a hacer la acusación constitucional. Nosotros simplemente tomar el pulso un poquito de esta situación. Nuestra próxima invitada, fue noticia hace pocos días porque ella patrocinó una denuncia que fue acogida por la Contraloría y que finalmente le dio la razón. Plata no cobrada por redes asistenciales a clínicas privadas por un monto superior a los 400 millones de pesos. En su rol de diputada fiscalizadora, ahora deberá buscar qué explicaciones le dan el actual constituyente Arturo Zúñiga y el candidato a senador Jaime Mañalich, que aspira a ser senador de la región de Antofagasta. Una zona que ha sido fuertemente golpeada, impactada por la masiva llegada de inmigrantes. De estos temas viene a conversar esta noche a Café Cargado Marcela Hernando Pérez. Marcela Hernando. Ya, es que estaba mal escrita ahí. ¿Cómo estás, Marcela? Gusto saludarte. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Usted es doctora, así que usted sí, me dice... así, ahí de lejito. De lejito nomás. Yo estoy con todos mis papeles al día. Estoy con las 3 vacunas. Y recauchado. ¿Ah? Y recauchado. Y recauchado, recién recauchado, sí. Sí. Te veo que viene informada. Muy bien. Me gustó. Aquí tenemos una candidata que va a ser simpático conversar con ella. Vamos a conversar de todos esos temas.
Vamos a hablar de eso y vamos a hablar también de tu investigación. Te invito a que nos tomemos un café tradicional. Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Cuéntame un poquito, a ver, déjame, primero vamos a hacer el juego que le hacemos a todos nuestros invitados. Alguien me mueve. No sé si estoy en la página o no, pero pónganme música de, ¿cómo se llama este artista cuando Israel se ponía a leer el diario y se demora? ¿Ah? Un cafecito, no, vamos a disfrutar de un cafecito al principio. Ya, ayúdeme nomás porque no lo encuentro. El suspenso, el suspenso. Eso cuando se perdía y no sabía de qué hablar, le ponían música. Vale la pena la música porque estoy convaleciente. No, cuéntame un poquito de estas platas que no han sido explicadas. ¿De qué se trata la investigación que tú estás llevando a cabo? Mira, yo soy fiscalizadora en varios aspectos. De origen soy médico, pero me he ido derivando en varios temas. Y aquí hay varias fiscalizaciones que yo he encabezado en relación al ministerio. Y en junio del año pasado, recordarás tú cuando llegaron los ventiladores, los famosos ventiladores, y empezó a haber préstamos de ventiladores y se anunció que las clínicas privadas tenían que aumentar la cobertura y la cantidad de camas críticas y por lo tanto el ministerio le iba a prestar. En ese minuto yo pedí a Contraloría que se investigara de qué manera iban a ser traspasados esos recursos. Porque en la administración pública, cuando a ti te donan algo, y aquí eran ventiladores comprados por el ministerio o donados por las empresas, y esos ventiladores estaban ingresando al patrimonio del Ministerio de Salud. Sin embargo, estaban siendo entregados bajo una condición de préstamo a las clínicas privadas y no había un respaldo administrativo detrás. Hoy día recién aparece el informe de Contraloría. Ellos tuvieron que dictar, luego de mi reclamo, dictaron una especie de decreto en la cual iba a ser por arriendo. Entonces, el ministerio iba a traspasar en arriendo estas cosas al sector privado. Algunas clínicas han pagado esos arriendos, otras clínicas no los han pagado. Y en este minuto hay, entiendo, un juicio de cuentas por más de 400 millones de pesos por esos ventiladores traspasados. Ya, pero eso está dentro de la gestión comercial y de la fiscalización que tiene que tener el Estado. Yo creo que el Estado en general fiscaliza muy poco, no solamente esto, sino que cuántos programas hay hace el Estado, que los gobiernos prácticamente da lo mismo el accountability que tenga ese programa, si le fue bien o le fue mal. Nunca se sabe, nunca se evalúan, nunca se rinden los gastos. Y de hecho, hay otros programas que se acaba el año y dicen, oye, invéntense algún programita porque si no van a tener que devolver los fondos. O porque sobró plata. ¿Ah? O porque sobró plata. Por eso, sobró plata y al final votan la plata. Entonces, eso es lo que alegamos algunos cuando lo primero que hacen algunos políticos, tenemos que subir los impuestos, pero primero sean más eficientes en el manejo de los fondos. Pero también nuestra capacidad fiscalizadora como país ha disminuido por un déficit también que yo diría que es conceptual. No se puede entender, por ejemplo, que con una costa de la cantidad de kilómetros que tenemos, Antofagasta tiene más de 600 kilómetros de costa, tengamos a 2 encargados de Cernapesca para fiscalizar en Antofagasta, a 2 en Taltal, a 2 en Tocopilla. Con eso no haces nada. Imposible fiscalizar. Entonces, ¿cómo fiscalizas la frontera que tenemos? Hay que tener más fiscalizadores y menos operadores políticos. Absolutamente, ¿estamos de acuerdo? Por supuesto, sí, ese es el punto. Sí, no vamos a decir que en el Estado trabaja poca gente, trabaja mucha gente. Muchísimo. Pero el tío, el primo, el pariente, la cuestión, puestos que se inventan, y lo que debería el Estado ser un gran fiscalizador de los recursos públicos. En salud, las direcciones de servicio, que se supone que son un ente coordinador administrativo, allí no se atienden pacientes, pero en los 29 servicios de salud se gastan más de 200 millones de dólares al año. Pero eso es administrativo. Sí. Bien, es que no lo encuentro. ¿Estás buscando mi currículum? Ya, vamos con el 100.
¿Tú crees que Sebastián Piñera, este es el juego del sí o no? Ya. ¿Tú crees que Sebastián Piñera será condenado a clases de ética? No. A ver, lo primero que tengo que decir que se cambió la ley y por lo tanto si hoy día los personajes de Penta fueran juzgados, tampoco irían a clases de ética. Después de que ocurrió aquello, la ley se cambió. Y en ese sentido, yo espero que si llega a ser juzgado, tenga un castigo un poco más significativo respecto de la sensación que le provoca a las personas y a todos los chilenos hoy día. Ya. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Tú crees que Sebastián Piñera tiene responsabilidad en la crisis migratoria? Mira, este es un tema... ¿Sí o no? Sí. Después vamos... Sí, pero no es el único. ¿Ya? No es el único. ¿Después vamos a detallar? Sí, vamos a detallar. Ya. Okay. ¿Hay un negocio instalado en el tráfico de migrantes, a tu juicio? Sí. Eso se observa y no solamente en nuestro país y en los países vecinos. Ya, ¿sí o no? Porque me interesa mucho después que profundicemos en ese tema. ¿Apoyaste los 3 retiros de fondos de pensiones? Sí, los he apoyado. Y el 4 también. ¿Lo vas a apoyar también? Ya lo voté. Ah, verdad, pues ya pasó la cámara. Sí, ya pasó la cámara. Tienes toda la razón. Ahora estamos esperando a los senadores. ¿Crees que los vecinos de Iquique que quemaron los enseres de algunos migrantes son xenófobos? A ver, uno puede entender la molestia y la rabia, pero cuando esa persona que está quemando esos enseres no distingue entre quemar una carpa o ropa vieja y quemar un juguete, la verdad es que yo creo que hemos llegado a un nivel de odiosidad que raya en la xenofobia, ¿sí? O sea, tu respuesta es sí, porque sí o no. ¿Cree que Arturo Zúñiga debería renunciar a su cargo de convencional por la supuesta que está que investigarse? Esta es una investigación que no se le ha cobrado plata a los hospitales, ¿no? Todavía no hay ninguna confirmación. ¿Sí o no? Yo creo que él tiene que ser investigado y juzgado. No lo voy a condenar yo antes. Muy bien. Ahora, vamos a los retiros. ¿Por qué apoyaste los 4 retiros si la mayoría de los expertos pronosticaron un poco lo que iba a pasar? Que efectivamente ha habido ciertos desequilibrios macroeconómicos tan importantes como que estamos ya cerca del 6% de inflación, 5, algo se está proyectando. Y ese es el peor impuesto que le podemos imponer a la gente más vulnerable en nuestro país. Yo no creo que la inflación que estamos teniendo sea únicamente debida a estos retiros. Lo conversamos con Jimena, hay elementos de afuera que vienen costos más altos, digamos. Y además hay cosas que yo no me explico. Por ejemplo, cuando tú vas a la feria, a La Vega, hay cosas que suben, otras que bajan, otras que suben, otras que bajan. Pero cuando el gas te sube en la proporción que sube, mientras en todos los demás países ha ido bajando, o cuando el retail está ganando en forma exponencial, cuando las ISAPRES no han sufrido durante esta época y hay precios que se elevan, pero allí quien paga o quien sufre son las personas, pero las empresas no lo están sintiendo. Entonces, yo siento que aquí hay un efecto macroeconómico, pero que no es absolutamente responsabilidad de esta mayor liquidez de las personas. Y finalmente, el primer retiro, tal como lo decíamos nosotros, significó una inyección de recursos que dinamizó la economía. Ahora, yo creo que se ha canalizado mal hacia las pequeñas y medianas empresas. A ellos no ha llegado. Y te lo digo porque en Antofagasta, cuando se compraba las cajas de ayuda a las familias, en vez de comprarlas en un retail, se debió haber comprado en los almacenes de barrio. Algunos recordarán un proyecto piloto que hizo el cura de Ríos. ¿Recuerdas tú? Sí, claro. Que dieron unas tarjetas para que compraran en los almacenes del barrio.
Eso debió haber sido muchísimo más expandido. El que las personas tuvieran liquidez en sus bolsillos permitió que tuvieran capacidad adquisitiva y que se reactivaran los almacenes de barrio y los pequeños y medianos. Y toda la gente que reemprendió y que reorganizó su vida. Y esto que ha tenido que hacer el Banco Central de tener que subir la tasa de interés para Estoy de acuerdo. Regular un poquito el circulante, esto no tiene que ver con inflación de costos, esto tiene que ver con exceso circulante. Sí. Y ese exceso circulante sí está explicado por los retiros y además por los bonos que ha dado el gobierno, que no, ya olvidémonos del primero que fue 65 lucas, los últimos han sido potentes. Entonces hay una cantidad de circulante demasiado grande que hace que suban las tasas de interés para poder regular la cantidad de dinero en la economía, evitar esta inflación, pero eso también ha hecho que suban las tasas de interés de los créditos. Sí. Entonces, yo estoy de acuerdo que esa es una herramienta que tiene el Banco Central y que tiene que usarla. Y estoy de acuerdo. ¿Pero y qué va a pasar con los fondos de pensión? Un cuarto, tú votaste los 3, me imagino que va a votar por el quinto también. Entonces, ¿y qué vamos a hacer con las pensiones? Que fue lo que de alguna forma originó este estallido social, fue uno de los elementos que más se escuchaba, las bajas pensiones, el abuso de las bajas pensiones. Resulta que hay que decirle a la gente, le tenemos una noticia, después de todo este proceso, se quedó con 0 pesos para ¿cómo que se llama?, para pensiones. O sea, hoy día, si tuviéramos que jubilar a la gente, van a jubilar peor que antes de todo este proceso. Entonces hay como una incongruencia. Vamos a defender las pensiones de la gente, pero vamos a echar a perder las pensiones, ¿no? Realmente yo no entiendo. Hay gente que ya retiró sus fondos de pensiones y que hoy día tiene 0 ahorro o muy poco ahorro. Tenía poco ahorro desde antes e iba a recibir pensiones de miseria. De acuerdo a información de la Fundación Sol, si uno mira a las mujeres que se jubilaron el primer semestre de este año, la mitad de ellas persiguen de 50.000 pesos y menos como pensión. Entonces, cuando la ciudadanía espera que sus pensiones sean tan miserables, le da lo mismo. En ese contexto, yo no puedo entender que haya existido durante tanto tiempo y por la tosudez de un grupo o de otro no haya avanzado una reforma de pensiones en el Senado. 3 años, yo creo que ya. Sí, y eso debió haber avanzado y perfectamente podría haber avanzado. Oye, hemos estado más o menos hablando los mismos temas que hablamos con la presidenta del Senado. Me gustaría llevarte a otro tema que tiene que ver con lo tuyo, con tu región. La crisis de esta inmigración. Sí. ¿Cómo? Tenemos un teaser, te invito a verlo. Ah, ya. La alimentación está aquí, está corta, está falla, está falta. Bueno, tengo 3 días que no como bien. El frío nos está matando. ¿Ya? Que hace falta ayuda humanitaria para que nos llegue y nos traiga comida para acá. Y así todos tenemos más tranquilidad, pero no se desespera porque tiene hambre aquí. ¿Sí? ¿Todo alcanza la comer? ¿Todo alcanza este desayuno, por ejemplo? Sí, sí nos han dado. Sí, es poco, pero sí nos han dado. ¿Por la casa para todos? Sí, no alcanza. No alcanza. Ya. ¿Usted algún día ha quedado sin desayuno, sin almuerzo? Casi siempre. Casi siempre. Tengo que pedir por ahí para poder comer con mi familia. ¿Cuántos días lleva acá? Tengo 7 días. ¿Está solo o con su familia? Con mi familia. ¿Quiénes son su familia? Tengo 2 menores de 16, 14 y mi esposa y yo. Ya, entonces, ¿usted qué le pediría a la autoridad, a los organismos internacionales? Oye, que le pongan lupa a este problema aquí, porque aquí hay estamos pasando hambre, frío, estamos pasando mucha necesidad acá. Ya. Y aquí lo que hacen es, cuando viene el ministro, ponen un pañito de agua ahí, resuelven, cuando se va, otra vez de pelote. Te voy a dejar plantear una pregunta antes de ir a la pausa, porque ahí vemos que están reclamando los inmigrantes. Humanamente uno entiende este reclamo. Hay gente que en forma desesperada sale de su país con su familia a cuestas, muchas veces cargándola, caminando por desiertos. A mí personalmente me aprieta el corazón ver esta situación. Pero la pregunta del millón, ¿Chile está preparado para recibir esta cantidad de migrantes? Recordemos que ya tuvimos una ola importante de haitianos, que hoy día parece que los números están reversando la inmigración, se están devolviendo, se están yendo a otros países. ¿Chile está preparado para recibir una inmigración tan grande como esta?
Y la otra pregunta es, ¿por qué ninguno de los que defienden esta inmigración hablan del origen? Esta gente no viene arrancando de un país donde hay prosperidad. Esta gente viene arrancando de un país donde el sueldo son $3, donde se están muriendo de hambre. Usted como doctora debe saber que la población ha bajado en promedio 9 kilos de peso, la población de Venezuela. Y nadie habla de eso. Es curioso. Le dejo esas dos inquietudes y a la vuelta de la pausa las conversamos. Muy bien, ya estamos con la diputada Marcela Jimena Hernando Pérez. Le habíamos dejado plantear una pregunta. ¿Está Chile preparado para esto? ¿Y por qué no se ataca el...? Vamos con la primera pregunta. ¿Estamos preparados para recibir esta cantidad de inmigrantes? No, o sea, yo creo que ningún país está preparado para recibir olas de migrantes. Y nosotros hemos recibido desde hace muchísimo tiempo, y Antofagasta es una muestra muy clara de eso. O sea, y el norte de Chile no se habrían construido los ferrocarriles si no hubieran habido inmigrantes chinos. Hemos tenido croatas, griegos, etcétera. Este país está hecho por inmigrantes. Exactamente. Y en Antofagasta nosotros hemos tenido, para nosotros convivir o tener paso de migrantes, incluso por pasos no habilitados y en forma irregular desde Bolivia y desde Perú, no es inusual. De hecho, existen fiestas en las cuales atraviesan y se hace trueque incluso. Y la mayor migración en nuestra región es boliviana y peruana. No obstante ello, hemos tenido inmigrantes ecuatorianos, también República Dominicana han llegado bastante, llegaron más a Santiago, pero han sido olas que cuando tú los miras, si tú miras los colombianos, que para nosotros fue realmente complicado. Acuérdate, los partidos entre Colombia y Chile, la selección chilena en Antofagasta eran de peligrosidad extrema. Sí, claro. Bueno, Colombia partió más o menos el 2011, 2012, y era una cantidad más o menos pareja, que no sobrepasó los 8.000 en un año. Nunca, ninguno de estos años. Con Venezuela ha pasado una cosa absolutamente diferente. Y en Chile, cuando tú miras los venezolanos que han llegado, o sea, es que eran 0, 1, 2, estamos hablando solamente de los que ingresan por paso no habilitado y que se denuncian, sí, o que son fiscalizados. De ellos pasaban 1, 2, 3, etcétera. El año 2018 entraron ciento y tanto, ese año empezó alto, y luego el año siguiente entraron 8.000, no, de Venezuela entraron 100, después al año siguiente 3.300, luego 12.900 y luego 15.800. Lo máximo que ha entrado de colombianos han sido 700 en un año. O sea, está claramente... Estamos hablando de 15.800 solamente en el primer semestre de este año. Yo te hago la siguiente pregunta, porque esto definitivamente, aquí es donde uno vuelca la mirada a las Naciones Unidas. Dice, este es un problema un poco más global, porque no puede cargarse la mano a un solo país, ni a Colombia, que está al lado de Venezuela. Este es un programa... Y las razones son diferentes, además, porque los colombianos inmigraron y la mayoría llegaron a Antofagasta y al norte de Chile porque había plata, porque estaba el boom del precio del cobre. Así es. Llegaron atraídos por ello. Pero en el caso de los venezolanos, vienen huyendo, llevan meses caminando y atraviesan muchos países para llegar acá. ¿Y tú no crees que la ONU, a través de incluso Michelle Bachelet, encargada de los derechos humanos, ¿no es cierto?, que tenga alguna voz que decir en lo que está pasando en Venezuela, porque la gente se está arrancando de Venezuela por hambre, por miedo, por libertad, tiene una serie de factores. Esa es una dictadura absolutamente desatada, y además la gente lo está pasando mal, está pasando hambre. Y lo que más lata me da a mí, cuando yo digo, cuidado, Chile no se vaya a convertir en una Venezuela, cuando escuchamos estos cánticos de políticas fracasadas y qué sé yo,
yo les digo, miren, a la gente que migra, no son los ricos. Los ricos hacen clic, se llevan la plata para otro país y ya tienen una casa en otro país y no tienen este problema. ¿Quiénes son los que más sufren frente a estos gobiernos? Justamente los más vulnerables. Y ahí yo creo que ha faltado una política más bien internacional de ayuda a arreglar el tema de Venezuela, porque son 6 millones de personas han salido. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo, Sergio, en que uno debería arreglar, o sea, ojalá pudiéramos. El origen del problema. Imagínate que tenemos enormes problemas acá y nos cuesta resolverlo, menos vamos a poder ir a... No estoy diciendo que nosotros vayamos... Yo creo que uno de los errores del presidente fue meterse a Cúcuta. O sea, yo creo que esa invitación que hizo, yo creo que dio su fruto, porque de verdad no habíamos tenido esa migración si no hubiesen tenido... Ellos vienen con la esperanza de regularizarse. Vienen con hambre y son familias jóvenes. Entonces, cuando tú me dices qué pienso yo y a propósito de la cuña que ustedes mostraron ahí, de lo que están mostrando en este minuto, de esas carpas, yo creo que a estas personas no son migrantes que vengan a buscar trabajo como vinieron los colombianos. Ellos vienen en tránsito, vienen a buscar oportunidades al sur de Chile, vienen a reunificarse con otros venezolanos que ya habían llegado antes, con familias. Lo mínimo que podemos hacer es que tengan agua, tengan baños, tengan un techo, mientras están en tránsito. Es cierto, o sea, yo opino igual que tú, desde el punto de vista humano, como te dije anteriormente, a mí me parte el alma, pero también me pongo en el pellejo de la persona que al frente de su casa, sí, en su plaza, hay gente durmiendo, defecando, orinando, no tienen baño, no tienen... no podrían estar ahí, no deben estar ahí. Entonces la pregunta es... Porque yo me imagino que si a ti se te paran frente a tu casa también vas a protestar, sí, porque quieres tener libertad, no sabes qué gente está ahí, llegan tus hijos en la noche, llegan tarde, o sea, igual genera una incertidumbre una situación como esta. Lo peor que podemos hacer es estigmatizarlo como que son una tropa de delincuentes que vienen. No, son seres humanos que vienen sufriendo y arrancando. Pero también la gente que paga sus impuestos, que tiene su casa, son seres humanos que quieren, sí, vivir en paz y no tener al frente. Entonces, ahí, ¿quién es el que tiene que poner las cartas sobre ley? Hay que conducir esa crisis. ¿Y quién la conduce? Deberían conducirla las autoridades. Y las autoridades, el gobierno. Y a nivel local, los gobiernos locales. Pero aquí ha habido ausencia de Estado. Todo se maneja muy centralizadamente. Y una crítica que yo he hecho siempre... ¿Todo se maneja muy qué? Centralizadamente. ¿Sí? ¿Ha llegado tarde el gobierno a tu juicio? O sea, en abril estuvo el ministro del Interior en Colchane y se comprometió a una serie de cosas y tuvo que ir ahora, y recién ahora están surgiendo estas especies de campamentos de emergencia en los cuales la gente va en tránsito y se tiene que entender que es en tránsito. A nadie le gusta, y nosotros nos enorgullecemos de nuestras playas en Antofagasta, no nos gusta ver gente acampando en la playa y usándolas de baño. No queremos eso, pero tampoco queremos ver sufrir a esos niños que son familias jóvenes. Oye, ¿la nueva ley inmigratoria de Piñera facilitó el acceso a esta gente o no? No, ahí yo creo que hay una confusión de mucha gente. Ahí yo participé harto porque soy de la Comisión de Gobierno Interior, ¿sí? Y nosotros en la Cámara lo trabajamos durante un año. Yo quedé bastante satisfecha del trabajo que nosotros habíamos hecho. Después volvió del Senado con algunas correcciones, incluso después de que estaba promulgada, el Tribunal Constitucional le hizo otras correcciones. Yo creo que es una ley que es bastante más robusta y que da herramientas hoy día para que haya una migración mucho más ordenada. Lamentablemente todavía no están dictados los reglamentos. Y todavía, y además hay algunas transgresiones que las hace el propio gobierno, porque una de las cosas... Si tú fueras gobierno, si tú fueras presidente, ¿qué medidas tomarías para este tema? Primero empoderaría a las autoridades locales. Aquí deberían haber estado los exintendentes, actuales delegados,
organizados con los alcaldes para ver cómo se distribuye esta gente y de qué manera tú asumes que vienen llegando por la frontera, que es amplia, que la atraviesan en cualquier parte y que cruzan por el lado de 12.000 al año. Es un presupuesto gigantesco para alimentarlo, para alojarlo. Ah, sí, obviamente. O sea, no es menor desde el punto de vista económico tampoco. Esta gente hoy día se ha alimentado de solidaridad. Sí, ¿ah? Sí. Parece que ha habido mucho de solidaridad. Mucho. En Antofagasta, en las últimas semanas, nosotros tuvimos el terminal de buses invadido, ¿sí? De una cantidad... Hasta un brote de COVID hubo en el terminal, precisamente porque venían llegando, vienen sin vacuna, etcétera. Y eran organizaciones no gubernamentales que llegaban allí a darles desayuno. La gente, tú comprenderás que si viene atravesando desde Venezuela hasta acá, la ropa que traía, tú comprenderás que tampoco pueden andar con grandes maletas, la van perdiendo en el camino. No la pueden lavar, la botan. Y es pura solidaridad la que los mantiene hasta acá. Y ojalá que la sigamos incentivando, esa solidaridad, hasta que efectivamente encontremos una solución más definitiva, porque recordemos, son seres humanos como usted. El día de mañana podría tocarnos a nosotros que tenemos que irnos porque no soportamos nuestro país. Oye, pero detrás de esto, siempre detrás de cada uno de estos sufrimientos, uno lo ve en el comercio ambulante, por ejemplo, que hay toda una discusión si corresponde o no que la alcaldesa de Santiago dé permiso a 8.000 informales para que tengan patente para trabajar. El problema no son ellos, humanamente ellos lo más probable es que estén ahí y quieran ganarse una plata digna para poder alimentar a su familia. El problema detrás de eso hay mafia. Lo mismo ocurre con la inmigración, los famosos coyotes, que son gente que se dedica a la trata de personas, o sea, ayudan a pasar esta gente por fronteras informales. ¿Qué se ha hecho con respecto a eso y qué se puede hacer con respecto a eso? Porque eso también incentiva esta inmigración masiva, estos negocios. Que ha sido, o sea, son varios los negocios que se mezclan allí, porque al final... A ver, déjame ver, porque a lo mejor me salté alguno. Bueno. Sí. Es mi manera de pensar, sí, un juicio mío. Me hago responsable de aquello, pero al final es un tema de logística. Y la gente que nosotros observamos en la frontera, para ellos esta es una mercancía más. Ahora, se nota más y por eso algunos los han pillado. Pero de la misma manera como traficas cigarros, droga, vehículos robados, hoy día son inmigrantes. De lo que se trata es de llevar una mercancía de un lado hacia otro. Y ellos tienen sus redes, sus lugares, conocen los pasos y cómo se hace. Está claro que la cantidad de fronteras que tenemos nosotros es demasiado larga, entonces pueden pasar por cualquier lado estos coyotes. ¿Estás de acuerdo con el dictamen de la Contraloría? No tiene que ver con esto, tiene que ver con el sur, de que efectivamente las policías se puedan apoyar por el ejército, que tiene mucho más hombres. ¿Tú estarías de acuerdo que efectivamente para poder controlar este tráfico de seres humanos, este tráfico de droga, este tráfico de cigarrillos, de cosas informales, pudieran utilizar las herramientas que tiene el ejército? A mí me llamó mucho la atención del dictamen del Contralor. ¿Por qué si el Estado cuenta con Fuerzas Armadas no va a poder ocupar ciertos elementos para poder apoyarse en el trabajo policial? Pero el dictamen del Contralor dice que precisamente en la frontera se puede usar. Donde no se puede usar es en la Araucanía, porque allí no hay razones, son razones de seguridad interior del Estado. El terrorismo no es seguridad interior. Bueno, ahí están las disquisiciones y en eso tendrán que poner de acuerdo. Yo no soy abogada, me declaro ahí. No, usted es médico, yo tampoco soy abogado, pero para mí el terrorismo tiene que ver mucho más con un tema de seguridad interior. Pero bueno. Y esa es la razón, porque aquí es seguridad exterior y estamos en la frontera con otros países, sí pueden estar los militares. Bueno, te voy a llevar el juego de apruebo o el rechazo. Te vamos a mostrar unas caritas ahí para ver. Aquí sí te puedes explayar. ¿Sí? ¿Sí? Apruebo o rechazo. ¿Por qué apruebas o por qué rechazas? Vamos con la primera cara. Sebastián Piñera, ¿apruebas o rechazas? Rechazo. ¿Por qué? Yo estuve en la comisión investigadora de Exalmar y también estuve en la investigadora de Dominga.
Y también soy crítica... ¿No viste a Boric ahí, porque creo que no fue a ni una? No. A ni una reunión no, de la comisión. No. ¿Ya? Y de la misma manera soy crítica de algunas cosas que se hicieron en pandemia y de la cantidad de fallecidos que tenemos, que yo creo que pudieron ser evitados, de la forma de manejar el Estado muy centralizadamente, y también de esta cosa ética de los negocios y la política, que lamentablemente tengo que decir que mi impresión es que él se ha beneficiado en lo personal. Mira, yo soy convencido, y cambié mi forma de pensar. Creo que efectivamente hoy día el tema de los negocios y la política, para como está el mundo, hay que separarlo ampliamente. Pero me llama la atención que tú como médico digas que efectivamente el tema de la pandemia no se manejó bien, cuando yo creo que de los pocos puntos blancos que tiene rescatable este gobierno es que somos de los países que más rápido ha sido vacunado. ¿Te puedo decir por qué? Sí. Ya. Fantástico lo de las vacunas. También el que se haya complejizado la atención, pero yo soy primarista. ¿Qué significa eso? Que el primer ataque y la primera prevención es en la base, en la atención primaria. Y aquí fue con una mentalidad de hospital. O sea, van a llegar enfermos, yo tengo que preocuparme de los más graves, por lo tanto pongo hartos ventiladores y hago camas UCI. Pero no se preocuparon de evitar que se contagiaran entre unos y otros. Y cuando tú ves que la mitad de las personas que falleció en toda la primera ola, la mitad, falleció en su casa. No falleció en un hospital, no alcanzó a llegar. Pero ¿qué no te pareció suficiente? ¿Las cuarentenas? Porque obviamente que... No, la trazabilidad. Cuando uno llega a una urgencia, yo imagino que el doctor, y eso lo puede decir mucho mejor tú que yo, tiene que priorizar. Atiendo primero a este, que este viene más grave, porque si no se me muere. Es la trazabilidad, Sergio. El ir viendo con qué contactos tuviste, qué sé yo, ir viendo... La acuciosidad en la trazabilidad y la cantidad de gente ahí que crees tú que fallaron. Ahí se falló porque se contagió mucha gente que no tendría que haberse contagiado y falleció mucha gente que no debería haberse muerto. Entonces nosotros tenemos las mejores tasas en vacunación, mortalidad nos hemos ido regularizando entre los que llegan al hospital y que se mueren. De eso estoy hablando, pero de la cantidad de muertos por la población que tenemos, somos uno de los peores. Miro el reloj porque no quiero perderme los próximos nombres que vamos a mostrarte para ver si aprueba o rechazo. Vamos con el siguiente, señor director. El exministro Mañalich. ¿Apruebas o rechazas? Rechazo, pero no quiero que se sienta como una cosa personal, porque yo a él como médico lo respeto mucho y yo creo que es una persona que sabe harto de lo de él, pero creo que como ministro de Salud, un manejo muy centralizado del ministerio, y además de muy centralizado, yo te diría que muy hospitalocéntrico. Yo no sé si él alguna vez trabajó en atención primaria, pero de trabajo en terreno y de la primera línea, no, yo siento que faltó mucho. Y el tema de las platas con el exministro y actual candidato a senador, bueno, ¿lo responsabiliza a él, lo responsabiliza a Zúñiga? Porque tú fuiste la que hiciste la investigación. No es el único, hay varias investigaciones en el ministerio. Yo denuncié varias irregularidades en el ministerio en la división de inversiones. Y algunos de ellos tuvieron que cesar en sus puestos y los tuvieron que cambiar. Y hay investigaciones en la Fiscalía en este minuto de contratos brujos y de gente en el hospital de Buin. Como hay todo un juego de elecciones, tampoco se trata de manchar el nombre de nadie. Tú me preguntas. Hasta que sí, tiene toda la libertad de opinar. Si el punto es que todo esto él era el ministro. Yo creo que el ministro no es capaz de controlar todas esas cosas, pero yo diría que él tuvo confianza en algunos jefes y en algunas jefaturas que de verdad lo traicionaron porque hubo irregularidades. Vamos a ver qué es lo que dice la investigación, porque a veces puede ser demora en la cobranza, etcétera, etcétera. ¿No? Uno ya tiende a pensar, oye, se quedó con la plata. Al tiro piensa en lo peor. Vamos con el siguiente nombre. Sebastián Sichel. ¿Apruebas o rechazas?
El rechazo, tampoco por una cosa personal. Cuando empezó la pandemia yo lo vi, o sea, lo conocía antes, sé que se había cambiado, pero nunca lo había conocido personalmente. Lo conocí en la Cámara junto con el ministro Briones, cuando ambos eran ministros y fueron a negociar las ayudas, las primeras ayudas, los 56.000 pesos. Y yo fui, 65.000 pesos. Lo invertí, se me dio vuelta. No me reste 10 lucas. Y fui a la comisión de trabajo a preguntarle un par de cosas y se las pregunté. Y me sentí desilusionada con la respuesta. Entonces, porque le pregunté por la clase media, le pregunté por profesionales, incluso me acuerdo haberle preguntado claramente por los dentistas. ¿Qué pensaban ellos que podía pasar con la clase media? A un dentista no podía trabajar el dentista. Pero honestamente, yo no es que quiera salir en defensa de Sichel. ¿Tú crees que a esa altura de la pandemia habían respuestas para todo? Nadie sabía cómo venía la mano. Sí, pero por último que me digas así, pero a ver, ya llevábamos 2 meses. Yo creo que esto ha sido error y corrección, error y corrección. Y ha sido en todas partes del mundo igual. Tú ves que en todas partes del mundo, países que hicieron cuarentena total. Tú me preguntaste por qué yo no sí. Déjame terminar de decirte por qué. Sí. Y cuando le pregunté por los dentistas, porque los dentistas no podían meterse a la boca, ni varios anestesistas, andaba vestido de astronauta. Imagínate un dentista, estaban prohibidos que trabajaran porque se metían en la boca de los enfermos. Obvio. Entonces, 2 meses sin trabajar un dentista. Y me dijo que en esos casos se esperaba que acudieran o que vendieran su patrimonio. Con esas palabras. Esas personas tienen patrimonio para responder. Curiosa respuesta. Bueno, vamos con el último personaje. Gabriel Boric. ¿Apruebas o rechazas? Esas se parecen más a las fotos de hace unos años, no a las de ahora. Pero es el mismo personaje. ¿Apruebas o rechazas? Mira, tampoco es un tema personal. Ni lo apruebo ni lo rechazo. Sé que vamos a tener que trabajar juntos, ya sea que gane Yasna o que gane él, que son mis 2 opciones. Vamos a tener que trabajar. Gabriel Boric es una opción tuya, o sea, ¿tú crees que él gobernando? Es mi segunda opción. Pero es una de las 2. ¿Tú crees que Gabriel Boric gobernando con el Partido Comunista, porque él es el candidato del Partido Comunista, le hace bien al Chile de hoy? Yo no estoy diciendo eso, Checho. Yo lo que estoy diciendo es que es tu opción. Mi segunda opción. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que hacer cambios en nuestro país y la ciudadanía siente que hay que hacer cambios. La mayoría de la gente piensa que hay que hacer cambios en este país, si no uno no se explica el 80% que votó apruebo y las cosas que se están dando hoy día. La Convención Constituyente. Dicho eso, ni ellos ni nosotros somos suficientes como para hacer esos cambios. Y por lo tanto nos necesitamos. Nosotros pensamos que con más moderación. Hay cosas con las que no estamos de acuerdo. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo. Nosotros hicimos un esfuerzo como Partido Radical, tú recordarás, en abril empezamos a juntarnos con toda la oposición para tratar de construir un programa común de antes. Eso es mérito del presidente del Partido Radical, que se de Carlos Maldonado. Hasta el final. Y en esas reuniones a las que yo asistía y participaba, yo diría que los más reticentes era el Partido Comunista, que efectivamente ellos sentían que su programa era el que tenía que imponerse. Así es que hay cosas en las que va a ser difícil ponerse de acuerdo, pero que conste que digo que tenemos que ponernos de acuerdo. Ojalá que no nos pongamos de acuerdo en el programa de esos programas. Mira, a los invitados que vienen por primera vez siempre les regalamos esta caricatura, que es como un sello de nuestro programa, para que te la lleves como recuerdo de nuestro programa. No te levantes, quédate ahí nomás. No, pero y además, me encantó, gracias. Además, A3D, gente que responde, te regala
te hace un regalito. Mira, ábrelo y yo te voy a decir que sientas el cuello, hombro o espalda con tensión muscular al realizar deporte, queda con alguna molestia en pierna, espalda o brazo. Presentamos Cannabis Cream, fórmula única con árnica, cafeína y aceite de cannabis, ingrediente orgánico que gracias a sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas ayudan a aliviar malestares en músculos y articulaciones de manera natural y totalmente segura. Cannabis Cream activa, alivia y relaja. Distribuido por Antena 3 Directo. Gente que responde. Muy bien, ahí llévate ese regalito de parte nuestra. Cuando la use, me voy a acordar de ti. Sí, muchas gracias, ha sido muy grato conversar contigo. Igualmente. Y piensa bien en tu segunda opción. Mira que podemos cometer muchos errores. Están tantas cosas en juego en nuestro país que hay que revisar los programas. Vamos, por último, a revisar en qué terminó nuestra encuesta. ¿Le cree al presidente Piñera cuando dijo que conocía la venta de Domínguez a la empresa de su mejor amigo? Un 16,5% sí le cree, un 83,5% no le cree. A ver, subamos un poquito para ver cuánta votación llegamos, 1000 y tanto. A ver, 1095 votos. Bien, gracias mi querida diputada, gracias por haber... Gracias a ti. Nos vamos a despedir con un video de promoción, pedirle disculpas por lo disperso que puedo haber estado, me vengo recién levantando la cama, todavía no me enchugo, pero nos despedimos deseándole lo mejor a Chile, que le vaya en esta clasificatoria. Ojalá nos den alguna alegría ante tanta mala noticia.